análisis y de debate. Esta noche vamos a analizar lo que viene para la campaña Petro Presidente después de la resolución, como les contábamos hace minutos, que radicaron 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral en la que afirman que sí se violaron los topes durante la campaña del 2022 y que hubo financiación irregular. Son 2 cosas distintas que ordena la ley colombiana. Uno, la forma como pueden llegar dineros a la campaña, aquí hay un problema que ha detectado el Consejo Electoral, y otro, un monto máximo que se puede invertir durante ella, que también, según el Consejo Electoral, fue violado como tope. Hablaremos de los efectos políticos que tiene esta decisión, de lo que viene adelante en el proceso, del rol que va a jugar la Fiscalía y de lo que pasaría en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes para el presidente Gustavo Petro, porque recordemos, el Consejo Electoral no puede investigar al presidente, ya lo han definido así las Cortes, sí lo puede hacer, como es su juez natural, esta comisión permanente de la Cámara de Representantes. Y después hablaremos de otra campaña, no la del 2022, que está afectando hoy a la campaña, a la figura de Petro Presidente, sino la que habrá en 2026, que se vive en medio de tensiones, especialmente hoy en la izquierda, por cuenta de las definiciones de las candidaturas. Tenemos como invitados hoy a panelistas que nos ayudarán a entender lo que pasa con esta decisión del Consejo Electoral, lo que pasa con los movimientos políticos, empezando por Alejandra Barrios, a quien saluda esta noche. Alejandra, buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Alejandra es la directora de la Misión de Observación Electoral, la MOE. Fabio Umar también está con nosotros en cabina. Fabio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto y por supuesto a quienes nos escuchan, nos sintonizan en sus carros, en sus casas. Un gran gusto y un gran honor estar aquí, Alfonso. Fabio es abogado, es profesor universitario, es especialista en Derecho Administrativo, Penal y Constitucional. Y completa nuestro panel de esta noche, no presencialmente acá en el estudio de Caracol Radio, sino conectado por medios electrónicos, digitales. Alejandro Ocampo. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Hombre, buenas noches a ti, muchas gracias por la invitación, me disculpo, me cogí un trancón en Bogotá, pero voy en camino, mientras tanto participaré por aquí. Un saludo a mi compañero y compañeros panelistas, a toda la audiencia de Hora 20. Y lo vemos y lo escuchamos con extraordinaria señal, Alejandro, quiere decir que no viene por la circunvalar, le recomendamos que no la tome, porque queremos que siga sonando y viéndose tan estable como acaba de ocurrir. Alejandro Campos, representante a la Cámara y es representante además por el Pacto Histórico. Bueno, hablaremos mucho del Pacto Histórico, por supuesto, esta noche, porque han pasado 3 años, un poco más, después de que arrancara el gobierno de Gustavo Petro, y además de esos 3 años, tiempo más largo incluso, de investigaciones acerca de la campaña del año 2022. Hoy 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicaron la ponencia final en la que establecen que la campaña Petro Presidente de ese año 2022 sí violó los topes de campaña en más de 3.000 millones de pesos para la sumatoria de los gastos en la primera y segunda vuelta. También lo señalan a la campaña de haber usado fuentes prohibidas de financiación, también por las 2 vueltas, por un monto que se calcula en los 2.779 millones de pesos. Esta ponencia, hay que aclararlo, tiene que ser aprobada, es apenas la ponencia de 2 de los magistrados, para que sea ratificada y quede en firme, debe ser aprobada por la sala plena del Consejo Nacional Electoral, necesitando 6 de los 9 votos de los magistrados de ese consejo. Esta ponencia hasta ahora plantea desde la acción administrativa sanciones económicas al gerente de la campaña Ricardo Roa, a la tesorera Lucely Mogollón y a la auditora María Luisa Soto. Por supuesto, destaca el nombre de Ricardo Roa, quien además de ser el gerente de la campaña, de haber sido, es hoy el presidente de Ecopetrol, la principal empresa de este país. Así también pide la ponencia castigos administrativos y multas a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por 583 millones de pesos de manera individual por las 2 vueltas presidenciales. Hay que recordar además que lo que puede pedir el Consejo Nacional Electoral son estas sanciones administrativas, porque no tiene competencia para hacer juicios de otro tipo, por ejemplo valoraciones penales, que tendría, si fuera del caso, que analizarlo la Fiscalía y la Justicia Ordinaria. El proyecto de resolución que conocimos hoy plantea otros temas, como el hecho de que Ricardo Roa, el gerente de Ecopetrol, debe devolver unos recursos por el pago del evento de celebración de la campaña hecho en el Movistar Arena en Bogotá. Sin embargo, otra de las partes más importantes de lo radicado este martes tiene que ver con la compulsa de copias a la Fiscalía que mencionábamos hace un momento. Lo plantea para el caso de Ricardo Roa, quien era gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol. Le pide al ente acusador, a la Fiscalía, que investigue asuntos como la financiación prohibida,
fraude procesal, violación de topes en el plano penal y no solo en lo administrativo como lo hace el CNE. También se plantea la compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara al enviar el expediente para su conocimiento y fines pertinentes. Esto, como lo aclarábamos hace unos minutos, en lo relacionado con el presidente Gustavo Petro, pues es esa corporación la que puede investigar al presidente y no el Consejo Nacional Electoral. Algunos plantearon dudas sobre eso, pero lo dejó en claro la Corte Constitucional en un pronunciamiento que conocimos el pasado 26 de junio. Así que empezamos y queremos escuchar de ustedes, nuestros panelistas, una primera aproximación sobre lo que se supo hoy, el contenido de esa ponencia final que se presentó a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral. Fabio, empiezo con usted en su papel de abogado. Gracias. Bueno, lo primero es la ineficiencia del Estado en la administración de justicia. Digamos, el Consejo Nacional Electoral es otra de las piezas de la administración de justicia en Colombia. Uno podría decir que es un organismo administrativo, lo es, en efecto, no es una corte en el sentido de que falle como podría fallar el Consejo de Estado o qué sé yo. Pero pues mire que ya el gobierno Petro se está acabando y este es el momento en que todavía no sabemos si esa ponencia se va a aceptar o no. Es decir, esto es una justicia tardía como la que más. ¿Qué sentido tiene salvo el ruido político? Para apoyar su idea, Fabio, es tardía y pese a que ha sido más rápida que con otras presidencias cuyos resultados llegaron años después de que hayan salido del ejercicio. Pero es que puede pasar que Petro ya no esté en la presidencia y salga un fallo, por ejemplo, sancionando. Y eso es una ridiculez, porque lo único que hace es ponerle un ruido innecesario político al país en este momento. Si eso surgiera, qué sé yo, 3, 5, 6 meses después de la posesión, vaya y venga. Pero en este momento lo que muestra es que Colombia, yo lo he sostenido en todos los eventos, todos los foros, es un Estado fallido en materia de administración de justicia y este es un caso más para ese botón, digamos, una perla más para ese collar. Habiendo dicho eso, también creo que es hora que nos sinceremos los colombianos y hablemos de frente sobre si debe haber o no topes en la financiación de las campañas, 1, y 2, si las campañas deben ser sufragadas completa y totalmente por el Estado que se ha propuesto. Yo creo que es una mentira afirmar que en Colombia las campañas de alguna manera cumplen con los topes. Yo creo que intentan cumplir con los topes aparentemente, le dan una apariencia de legalidad a sus campañas porque creo de buena fe que muchos de los candidatos quieren cumplir con esos topes, pero hay un momento en que es imposible llevar la contabilidad, en que hay aportantes que lo hacen en efectivo, lo hacen en especie y no pueden llevar esa contabilidad. Y eso me parece que pues, hace inane la existencia de este tipo de normas que, insisto, generan un ruido político, un ruido mediático absolutamente innecesario. Demos la discusión de si las campañas deben tener límites, A, y B, demos la discusión, que es lo que yo creo que debe pasar, que el Estado financie las campañas completamente, como pasa en muchos países. En muchos países, sí. Claro. Alejandra. No, pues no hago más que coincidir indiscutiblemente con lo que estás planteando, Fabio. Gracias. Lo primero, aquí tenemos una legislación de financiación de las campañas políticas que está hecha para que no se cumpla. No tenemos la capacidad del Consejo Nacional Electoral, es lo que queda demostrado ya finalizando un gobierno, es decir, vamos a elecciones de presidencia de la República el próximo año, de Congreso de la República, y apenas se está radicando la ponencia final de una investigación que empieza en el 2023, que corresponde a la campaña del presidente del 2022, y como lo está señalando Fabio, lo que le va a meter es una bulla impresionante a este tramo de la campaña electoral. Creo que las cosas están lo suficientemente tensionadas como para tener esta bulla, pero también creo que es importante un mensaje que se está enviando, tardío, pero es un mensaje que le puede ser importante para los candidatos y candidatas que se van a presentar a las próximas elecciones, es que como quiera hay una autoridad electoral que tiene la responsabilidad de revisar el origen, monto, destino de los recursos de las campañas políticas de acuerdo a la legislación colombiana, que tiene la autoridad para poder establecer sanciones administrativas, que esto también está siendo investigado, y creo que el jalón de orejas se hace en paralelo a la Fiscalía, porque al mismo tiempo que el proceso está en el Consejo Nacional Electoral, Fiscalía desde otro punto de vista tiene que ver cuál es el origen de esos recursos, y efectivamente entraron esos recursos para ver en materia penal si tiene que haber algún tipo de imputación de cargos, y entonces pareciera que tomáramos decisiones de que no fuera transparente las financiaciones de las campañas políticas, no obstante tener unas reglas. Bueno, y también tenemos la primera intervención de Alejandro Ocampo, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Adelante, Alejandro.
Bueno, a mí me parece importante, la verdad, que los colombianos y colombianas sepamos cómo se financiaron las campañas. Comparto, digamos, con mis compañeros panelistas la ineficiencia del Consejo Nacional Electoral, un consejo que ni siquiera ha sido capaz de explicar el funcionamiento de sus propios recursos. ¿Sí? ¿Sí me escuchan allí o no? Sí, estamos escuchando Sí. bien, Alejandro. Ok. De que no ha sido ni siquiera capaz ellos de dar cuenta del funcionamiento de sus propios recursos. Hoy el escándalo que se va a venir es los gastos excesivos del CNE, de cómo una mesa electoral costaba 52.000 pesos hace 2 años y cuesta 1.300.000. Entonces, esa entidad ni siquiera tiene la capacidad de vigilar sus propios recursos y, digamos, no ha sido eficiente ni para esta campaña ni para las otras campañas. Yo siempre, digamos, tengo el respeto institucional por las investigaciones que puedan realizar los entes que les corresponde. Al CNE le corresponde adelantar esa serie de investigaciones. Lo que está en duda es, digamos, es la manera, la forma y el tiempo en que se puede realizar. Y algunos casos, yo creo que acá la discusión va a ser mucho más profunda. Por ejemplo, tú leías ahora el encabezado que tendría que devolver el dinero del festejo del Movistar Arena. Y el festejo del Movistar Arena fue después de las elecciones, cuando termina a las 4 de la tarde, ya ahí terminaron las elecciones. Es decir, que el CNE está yendo más hasta después de las elecciones. Y creo que hay una discusión muy importante porque va a marcar entonces las campañas de aquí en adelante. Si el Código Electoral dice hasta qué hora son los comicios electorales, a qué horas terminan las elecciones, cómo se investiga más allá. Y si esa línea va a ser de aquí en adelante, pues todo el mundo va a tener que fijarse en que va a tener que declarar los gastos que haga en su sede para celebrar, lo cual no hace parte ya de la campaña. Yo creo que esta investigación que ha hecho el CNE, esta ponencia que primero tenemos que esperar a ver cómo se falla, si se vota o no se vota, pero creo que puede ser interesante a futuro. Yo sí comparto, digamos, con mis antecesores lo que han dicho sobre el tema del tope de las campañas. Habrá que revisar si el tope es un tope más arriba, es un tope que no está medio de la mejor manera, si a lo mejor lo que está en la norma, no, digamos, no se compadece con la realidad que vivimos, pero más allá de eso necesitamos sí tener verdad y claridad. A mí me gusta que se investigue, yo creo que la mejor manera de demostrar si alguien es culpable, inocente y si cometió o no cometió una falta es cuando se somete a un proceso de este tipo y tiene todas las garantías. ¿Qué esperamos nosotros? Que las pruebas de la campaña tengan todas las garantías. ¿Qué creo que digamos que genera también un ruido innecesario? Que sea el presidente Álvaro Hernán Prada, quien obviamente es contradictor político del presidente, quien utilizó recursos del CNE para un evento internacional, fue para invitar a toda la oposición y referirse al presidente. Creo que eso, digamos, le quita algo de legitimidad a la discusión. Creo que todos debemos tener el mayor respeto por el CNE, pero el CNE debe cambiar. O sea, el Consejo Electoral debe cambiar su composición, su forma de elección. No puede ser un escenario de rivalidades políticas. Sí, como sí, parece otro congreso. Y si desapareciera, entonces, ¿cómo deberíamos controlar las campañas, vigilar las campañas y hacer las otras tareas que tiene el Consejo Nacional Electoral? Bueno, no es desaparecer, pero sí es elegirlo de manera diferente. Perdón que te interrumpa. No, Lo que pasa es que parece una comisión más del Congreso. Se dedican a discutir mucho la política y poco las acciones judiciales o las acciones administrativas que vienen en la política. Hoy, por ejemplo, el pacto histórico está esperando que le aclaren la fusión. María José Pizarro tuvo que tutelar para que tengan decisiones. Hacen fallos amañados para poder anular o sacar candidatos. Es decir, hoy esa gente está en cuestión. Entonces, necesitamos un órgano, pero necesitamos elegirlo diferente para que no parezca una comisión del Congreso donde prima más la política que el derecho. Sí. Sí, pues no, eso se podría, hay que modificarla, pues, digamos, esto es una discusión aquí puramente teórica, pero se podría modificar, por ejemplo, y asignarle esa competencia a una sala del Consejo de Estado, por ejemplo, a una sección del Consejo de Estado, o la Corte Suprema se podría crear una sala de asuntos electorales, ¿no? Que fuera netamente judicial y que su origen no fuera político, porque recordemos que el Consejo Nacional Electoral, quien lo compone, los consejeros, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, pues tienen una representación directa de los partidos. Y eso hace que sean políticos, realmente son políticos, no son jueces, o sea, no nos equivoquemos en su origen, en su nombramiento y en su designación y en su digamos, la raíz de la cual vienen. Pues mira, Alejandro y Fabio han puesto diferentes temas sobre la mesa que me parece muy interesante, Alfonso, irlos abordando uno a uno.
Digamos, un tema que es bien interesante es poder definir hasta dónde llegan las campañas políticas, porque precisamente la defensa de la campaña del presidente Petro está en la discusión de hasta cuánto llegan, porque inclusive eso se traslada a la discusión de los testigos electorales, que hace parte de superar los topes. Es decir, la campaña electoral termina el día sábado a las 11:59 de la noche, y el día de elecciones, como está prohibido por ley hacer campaña, ese día entonces no hace parte de la campaña. Parte de la defensa señala que entonces los recursos que se utilizaron en los testigos electorales no deberían ser considerados que se extralimitaron en los topes de campaña. Eso significa, y entonces recojo lo que dice el representante a la Cámara, pues claro, entonces si estamos hablando de una celebración posterior, no hace parte entonces de los gastos de una campaña, pero entonces los recursos para financiar esos eventos se recogieron durante la campaña. Que yo además agregaría, es que este es un asunto muy, como tantos otros en Colombia, tan gris que deja abierto cualquier cosa, porque esto es al final, pero al comienzo, recordando hace 4 años lo que pasó con el gran lanzamiento de la P del presidente Petro en Barranquilla, pero lo que está pasando en este instante. Y lo iba a traer ahora. Porque en este instante todo el mundo está gastando plata y no ha empezado la campaña. Pero es que inclusive es vallas. Digamos, hay vallas, estás en una precampaña, es absolutamente claro quiénes van para la presidencia de la República, algunos en procesos de recolección de firmas, otros también señalando que dan unos procesos de consultas internas, pero todos esos recursos que hoy se están recogiendo para la campaña, porque hoy se está pasando el sombrero para los gastos de campaña, obviamente no van a aparecer reportados en ingresos y gastos de campaña. Entonces allí hay una discusión de que nos falta tener absolutamente claro cómo marcamos la cancha de los recursos. Primera conversación. No, Alejandra, la publicidad en redes sociales, perdón. La cantidad de dinero que se gasta en redes sociales, millonadas. Y no se reporta, ni no pasa nada. Alejandro, pero es que además no hay forma de saber, no hay forma, porque el único que tiene acceso a través de la biblioteca de anuncios es Facebook, es Meta, que se puede saber cuánto se gasta cuánto compran en publicidad y campañas, pero eso no hay forma de saber. TikTok, pero ni siquiera, porque le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo, doctora. Mire, supongamos que a mí me gusta el candidato Pepito Pérez para las elecciones, a quien no conozco, pero comulgo con sus ideas. Yo perfectamente puedo sacar mi tarjeta de crédito, ponerla en Facebook, generar yo mismo un diagrama muy sencillo en Facebook y poner 1 millón de pesos, y eso beneficia al candidato, pero el candidato no sabe que yo le estoy beneficiando, sin embargo le estoy haciendo publicidad. Y eso es imposible de rastrear. No, lo de redes es imposible. Lo de redes es plata que ni siquiera entra a Colombia. Como tampoco se sabe qué es publicidad. Hay un montón de gente hoy haciendo publicaciones en redes que uno sabe que en el fondo son políticas, pero que... Pues, y esperemos que lleguen los Instagramers y todos estos personajes que tienen miles o cientos de miles o millones de seguidores, que reciban unos pesos grandes en efectivo, diciendo yo apoyo a Pepito Pérez, y eso simplemente es la expresión de sus ideas políticas que por debajo de la mesa están pagas. Entonces, tenemos una legislación vetusta. No ve lo que están en los medios de comunicación tradicionales, además ustedes lo están viviendo, Alfonso, es decir, antes todas las campañas pasaban por la prensa escrita, pasaban por la radio, pasaban por la televisión, hoy no, hoy pasa por las redes sociales y elegimos inclusive influencers. Segundo lugar, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es la autoridad electoral que necesitamos para la vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas en un país que está cruzado por economías ilegales y que entonces puede elevar los costos de las campañas al infinito? Entonces ahí necesitamos otra lógica de autoridad electoral, que claramente no puede ser la representación política, pero Fabio y Alejandro, cuando ponemos la discusión de por qué no modificamos el Consejo Nacional Electoral, resulta que todos terminan felices con la representación política. Y espere mañana cómo vamos a amanecer, o si se aprueba o no se aprueba la ponencia. Esto va a ser otro debate, que si es de origen político o si es la misma discusión con la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Eso, 200 años intentando cambiarla y no la cambiaremos. Y tercero, sin que haya proferido un fallo condenatorio por primera vez. Nada, lo único que hay que sacar inhibitorios. Y el tercer tema, indiscutiblemente, eso es lo que valen las campañas políticas, y solamente les voy a dar un dato. 1. Elecciones al Senado de la República. Todo lo que reportaron todas las listas de Senado no equivale al 100% del tope establecido para las listas de Senado de la República. Es decir, todas sumadas. No da el tope de una. No del tope de una. Entonces, o nos estamos diciendo mentiras,
o no tenemos control, o Fabio y Alejandro, la política en Colombia es tan económica que no nos hemos dado cuenta y nosotros tres estamos absolutamente desinformados. Bueno, aprovecho entonces que se nos ha ido por allí la discusión y aprovecho que Alejandro acaba de vencer al tráfico y llegar a nuestra cabina. Alejandro, gracias. Para centrarnos nuevamente específicamente en este caso de esta ponencia conocida hoy, estamos de acuerdo, en general hay una cantidad de falencias en el Consejo Nacional, en la capacidad investigativa, en la capacidad de control, en definir qué es sino campaña, qué es sino gasto, en que haya transparencia además en ese proceso. Pero sobre esta ponencia que conocimos hoy, ¿qué posibilidades reales le ven ustedes que sea aprobada la ponencia en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que debería ser lo siguiente que pasara, que sea aprobada o rechazada? Pues necesita 6 votos y yo creo que... Tiene 2 ya. Sí. Los dos ponentes, pues, claro, se entiende. Tiene muchas dudas, yo creo que hay magistrados con muchas dudas. Por ejemplo, lo decía Alejandra ahora, el establecer cuándo termina la campaña. El tema de las pruebas no es, y creo que era una segunda discusión. Yo la verdad, digamos, tengo mucha desconfianza en lo que pasa en el CNE, no por la investigación de Petro. Yo he venido a hacerle un seguimiento hace 8 días, por ejemplo, en la aprobación de presupuesto, lo que se gastan y nadie les... que costos exagerados, los problemas de cómo tratar de amarrar un tema de software. Hoy lo que hay que buscar es quién mira el CNE. El problema es lo que pasa en el CNE. Eligen un presidente, alarga su periodo, eso no se ha visto nunca en el CNE, cómo que incrementan el valor en testigos electorales. Óigase bien este dato, en 2023, para 1.150 municipios se gastaron 6.000 millones de pesos. Para las atípicas, solo en el 2024 se han gastado 5.000 millones y son el 7% de municipios. Entonces el CNE, yo creo que alguien tiene que vigilarlo, alguien tiene que hacerle un control y lógicamente tiene que cambiar de lógica. Yo creo que no se va a aprobar mañana la ponencia, creo que va a tener discusiones jurídicas fuertes, pero es el CNE y es quien tiene, digamos, la función y a lo que pase todos tendremos que atenernos. Y está también abierta la discusión de si llegará esto a una preclusión, porque también hay una tesis de que ya pasó el tiempo prescripción administrativo para que prescriba. Entonces también, ¿cómo ven usted la posibilidad de que prescriba o de que, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro hiciera lo mismo que hace unas pocas horas hizo el expresidente Álvaro Uribe, diciendo que renuncia a la prescripción en el caso de su investigación? Bueno, él no podría renunciar a la prescripción aquí porque él no es sujeto disciplinable por parte del Consejo. O sea, renuncia a la prescripción a quien lo favorece o quien se favorece del acaecimiento de la prescripción. Podrían renunciar la campaña y las personas naturales que sancionarían, subrayo el condicional, con la eventual ponencia positiva, si es que la tuviera, de la ponencia que se plantea esta semana. ¿Podrían renunciar? Sí, podrían renunciar. Que eso pase es sumamente excepcional. Yo en mis años de litigio, que ya no son pocos, he visto 3 veces, 4 con la de Uribe, 3 veces la renuncia a la prescripción. Es muy excepcional que eso pase, muy excepcional. Pero podría pasar, de hecho, que la declararan de oficio, ¿no? Que es lo que tocaría. Claro, y evidentemente no lo puede hacer el presidente, pero bueno, el presidente como el sujeto que fue favorecido por la campaña podría dar la seña de que pedirles a su gerente y a las demás personas que están disciplinadas en este caso que lo hicieran. Vamos a continuar en segundos con este debate sobre la ponencia y la realidad que se opone en el mundo político colombiano.
Estamos en hora 20 de Caracol Radio en efecto. Gracias a todos por su compañía esta noche. Nos acompañan como panelistas Alejandra Barrios, directora de la MOE, Fabio Umar, abogado, profesor universitario, Alejandro Campo, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. En la primera parte del debate realmente no hubo tanto debate, hubo más bien un consenso, porque estamos casi todos de acuerdo acá que el Consejo Nacional Electoral tiene un montón de problemas, que genera más líos de las soluciones que consigue, y también me parece entender que estamos de acuerdo en que la ponencia tiene serios defectos y tenemos muchas dudas sobre los tiempos, sobre las preclusiones, sobre la posibilidad de que realmente llegue a configurar una acusación contra los integrantes de la campaña de Petro Presidente en el año 2022. Por eso quiero pasar de ese análisis de la ponencia que conocimos hoy a el impacto político que tiene el anuncio de la ponencia que ocurrió esta mañana, en medio de un momento en que ya se está caldeando la campaña electoral y cuando se empiezan a definir candidaturas, sobre todo en la izquierda, por la anunciada consulta para octubre del Pacto Histórico. ¿Cómo ven ustedes? ¿Entienden que tiene algún impacto político, Alejandra? Pues, Alfonso, creo que todo. Estamos con una campaña ya suficientemente caldeada, muy polarizada, y aquí va a haber una relación además de cuál es el origen de los miembros del Consejo Nacional Electoral, y voy a dejar algo claro. Mi crítica no al Consejo Nacional Electoral, es una crítica al Congreso de la República, porque es el Congreso el que tomó la decisión de cómo se eligen y quiénes son los que están en el CNE, así que ese es el jalón de oreja. Sí, claro, pero entonces como el origen es político, lamentablemente un tema que debería ser un llamado de atención a todas las campañas que se van a hacer el próximo año, diciendo que hay una autoridad electoral que hace vigilancia y control, donde se debería decir, aquí tenemos unas reglas electorales que hay que cumplir, pues lo que vamos a terminar es preguntándonos si los que votaron a favor, en contra, son de la oposición, están a favor del presidente, quieren dañar las siguientes postulaciones, quieren enrarecer la campaña en lugar de tener confianza en que las decisiones se toman en derecho. Por eso es tan importante tener un Consejo Nacional Electoral completamente independiente de los intereses partidistas. Y no hemos logrado avanzar en ese sentido, y esto va a terminar de enrarecer la campaña independientemente de la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ven ustedes, Alejandro, Fabio, el impacto político que va a tener el conocimiento de esta ponencia y su sentido de fallo? Yo creo que busca eso, yo creo que busca tener, digamos, agitación política, las decisiones en contra de un grupo político del presidente, investigación o cuestionamientos terminan haciendo que muchas personas que puedan votar, que estén interesadas en participar, se formen una opinión. Entonces esto crea opinión, crea narrativas, y creo que en los temas judiciales, en esos temas administrativos tan serios, pues debíamos tener la seguridad y la tranquilidad de los colombianos de que la decisión que se tomó fue ajustada al derecho, de que no fue buscando un interés político. Y esa es la dificultad que presenta el CNE, no de ahora, sino desde antes. Es decir, los fallos, las sanciones que le ha impuesto a determinadas personas, así lo determina. Ojalá a futuro podamos, ojalá y en un corto plazo, resolver esa dificultad de la procedencia del CNE, de la forma como sería el CNE, para que haya más tranquilidad en la política. Muy bien, avanzamos entonces con el análisis de lo que está pasando en la política. Les decía que no solo queríamos hablar de esta ponencia conocida hoy en el Consejo Nacional Electoral sobre la investigación a la campaña Petro Presidente, sino también a los movimientos que están pasando en esta campaña del año 2025 y 2026, especialmente lo que viene pasando en la izquierda, donde las tensiones se mantienen por cuenta de algunas candidaturas. La semana pasada, el viernes, ya a esta hora prácticamente, se conoció del lanzamiento oficial del senador Iván Cepeda como precandidato presidencial para la consulta del Pacto Histórico, que por ahora está programada para celebrarse en octubre. La atención se concentra no solo en esa llegada de Iván Cepeda, sino en la posible participación, que él mismo dijo que sigue en firme hoy aquí en Caracol Radio, de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín. Participantes ya inscritos en esa contienda preelectoral, como el senador Gustavo Bolívar, han planteado que Daniel Quintero no debería participar por las imputaciones que tienen por corrupción. Dijo Gustavo Bolívar que no podía pues darle una orden de ese tipo, ni mucho menos a Daniel Quintero, pero que si él fuera el del caso y estuviera con una imputación similar, no se lanzaría a la campaña. Quintero está imputado, recordemos, por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción en su trabajo como alcalde de Medellín.
Quintero respondió, por supuesto, también aquí en Caracol Radio a esos comentarios y después de lanzar algunos dardos contra sectores de la izquierda, confirmó que va a participar en la consulta. Insiste en que la crisis política en su contra se gestó justamente desde el interior del pacto. Así que a menos de 2 meses, o un poco más bien 2 meses de las consultas interpartidistas del 26 de octubre, 2 meses exactos realmente, el 26 de octubre, el panorama en la izquierda es de tensiones en medio de 8 precandidatos ya, de donde saldrá la figura de la izquierda que irá a medirse al Frente Amplio en marzo y que uno esperaría fuera la persona que más representara las banderas del actual presidente de la República. Quiero escuchar de ustedes este análisis de lo que ven que pasa en el pacto histórico. Pues empiezo esta vez con Alejandro, que justamente está allí en el corazón del pacto histórico. Pero yo creo que lo que hay de hacer es una oportunidad. Nunca antes habíamos tenido en el progresismo o en la izquierda tantas candidaturas, tantas personas diferentes, tantas figuras importantes y reconocidas en el país, y eso es una fortaleza. Y yo creo que lo que deben haber son intervenciones, deben haber debates propios entre los candidatos y candidatas, pero no tratar de debilitarnos. Una gran sumatoria hoy es tener a Cepeda, tener a la doctora Corcho, tener a Susana, tener a Bolívar, tener a Daniel Quintero. Creo que es un gran ramillete de cual muchos colombianos de distintas orillas pueden escoger. Yo creo que la campaña debe girar en torno a las propuestas futuras del gobierno, a defender el gobierno del cambio, a plantear las soluciones o las salidas a las cosas que no se alcanzaron a hacer, a los problemas estructurales que tiene el país. Pero el pacto histórico, el progresismo no pueden acabarse la campaña discutiendo antes de arrancar. Creo que es una fortaleza que con gentileza, con genialidad debe avanzar, porque millones de colombianos están pendientes de qué pasa en esa campaña. Entonces creo que hay que avanzar juntos en la diferencia, con contundencia, hacia cómo seguir gobernando el país y no centrarse en las peleas propias, personales o internas. Fabio, ¿cómo está viendo esta situación del pacto histórico de la izquierda? Caótica, pero no es la única caótica. No estoy criticándola, estoy describiéndola. Creo que la de la derecha también es caótica, la del centro es tan caótica que no ha empezado, no sabemos. Esa sí es la definición. La definición no, pues es que hoy en día Colombia es un país que vive en campaña. Yo creo que el presidente se posiciona y al otro día empiezan las campañas. Y entonces aquí, pues la izquierda tiene buques insignia ahí, o sea, ahí está Clara López, está Cepeda, que por supuesto es un buque, pero tremendo buque de la izquierda, está María José Pizarro, que tiene méritos, pues por lo menos para aspirar, yo no sé si para ser presidente, pero por lo menos para aspirar. Está el exalcalde de Medellín, es decir, tienen figuras y figurones grandes, es decir, tienen gente que representa a la izquierda, que representa ideales de la izquierda, pero tienen muchos, y solo, lamentable o no, hay cupo para uno. Entonces esa escogencia va a ser sumamente agresiva, van a chispear, y lo que yo creo que va a venir es una fiesta de traiciones y puedo utilizar esto en sentido figurado, por supuesto, de puñal, en el sentido de traiciones. Ya estamos viendo a Quintero diciendo que él va a abrir un rancho aparte, es lo que entiendo de sus declaraciones. Bolívar va punteando, por lo que he podido indagar, y creo que la derecha pues también tiene unas figuras importantes, ahí hay unas figuras que representan, ahí está Mauricio Cárdenas, está Pinzón, que creo que tiene posibilidades reales, pero solo hay espacio para uno, y ese uno no sabemos quién es, y no sabemos el costo y las cabezas que tiene que derrotar para llegar a puntear. Entonces pues hay un desorden propio del juego democrático que empieza tan temprano. Hay que decirlo, esto no es un problema de la democracia, es una característica de la democracia que empieza tan temprano y que despierta pasiones muy enconadas en el ser humano. ¿Cómo ve usted, Alejandro, la situación? Pues yo quisiera ir un pasito para atrás y lo primero que tengo que decir es que tanto al pacto, a los precandidatos del pacto como a los del Centro Democrático, todas las felicitaciones por tratar de hacer de sus partidos tener escenarios de democracia interna en un país cuyos partidos políticos no tienen democracia interna, no tienen militancia, no toman decisiones de manera horizontal ni teniendo en cuenta a sus simpatizantes, militantes o asociados, como deseen llamarlo. Entonces, primero, creo que hay que felicitar esos dos esfuerzos que son completamente diferentes. Con el pacto histórico, un paso para atrás. Yo creo que ahí todavía no está todo definido, allí hay un esfuerzo de fusión, hay una solicitud al Consejo Nacional Electoral para poder fusionarse
y parte de lo de la consulta creo que depende de esa fusión. Alfonso, yo creo que eso no está completamente decidido porque Colombia teníamos que haber reajustado las normas para las consultas internas de las organizaciones políticas. Lo que nos debe el Consejo Nacional Electoral, que tiene que tomar esa decisión. Sí, pero parte de las normas que nosotros tenemos frente a la consulta que se podría realizar en octubre es que si esa se entiende como una consulta multipartidista, es de obligatorio cumplimiento el resultado. Si se entiende como una consulta interna de un partido, tendrían que ver si sí pueden ir a una consulta de un frente amplio. Entonces yo creo que ahí primero hay que definir si se pueden fusionar, segundo hay que definir qué es lo que quieren hacer en las elecciones de marzo para ver si van a la consulta del Frente Amplio, porque podríamos tener problemas frente a la legislación colombiana. Y creo que esa es la razón por la cual el Centro Democrático tomó la decisión de irse por encuesta, para no tener que cumplir la regla del obligatorio cumplimiento. Y poderse después tomar otras después decisiones. Y hacer una multipartidista. Que es menos democrático, el Centro Democrático claro. Es menos democrático porque tiene, digamos, un líder que marca muy duro la tendencia, que marca un poco el camino. Fabi, es que nos quedó mal hecha la ley, digamos. Yo sí creo que la hicieron con muy buenas intenciones en el Congreso. Aquí no le voy a jalar las orejas al Congreso, creo que lo intentaron hacer con muy buenas intenciones, pero no se hizo el juego de escenarios de qué era lo que se buscaba. Porque obviamente la lógica democrática que dice que ahorita pudieran ir los partidos a tomar decisiones internas de quiénes pueden ser sus candidatos para poder ir el próximo año a una multipartidista, a frentes amplios, a multipartidistas, tener en marzo esa opción. Y esa interpretación por lo menos está en disputa. Y yo creo que hay que ir con muchísimo cuidado para no meterlas de caminar. Pero hay que adelantarlo. Mira, yo creo que... Alejandro, antes de eso, sí. Usted creo que ya está con Daniel Quintero. Sí, señor. Públicamente ha dicho que va a resetear también hasta el pacto histórico. No, el pacto histórico no, vamos a resetear la política. Yo creo que la política... Pero es que Daniel Quintero pide resetear el pacto. No, pide resetear la política. No, Daniel Quintero ha sido, digamos, respetuoso con el pacto, pero... Le ha dicho el soviet del Paraguay. Lo que pasa es que hay discusiones fuertes al interior. Yo he llamado a la tranquilidad, a no despedazarse, a tramitar las discusiones tranquilamente. Uno no puede tramitar por vía administrativa lo que se puede hacer por la política. Entonces no es sacando personas, no es diciendo usted no puede, sino creo que son normas claras, reglas claras para que todos participemos. Hay que tener una cosa clara, este es un ejercicio nuevo para todos, es decir, nunca antes un partido había una consulta antes de marzo con tantos candidatos, nunca antes la izquierda tantos candidatos y ser opción de poder. Entonces, digamos, en las primeras de cambio van a suceder todas estas. Y en la izquierda hay una cosa que también, digamos, siempre nos acompaña, que es la sinceridad, es la rapidez del comentario, es expresar lo que sentimos y hace parte de poder tramitar todo esto. Yo creo que vamos a terminar en buen puerto. Yo creo que lo que hay que buscar es la unidad del pacto histórico, gane el que gane, ser un candidato fortalecido, no peleado con los demás ni con las demás, o gane la que gane. Necesitamos es que se respeten las reglas y el que gane, vamos fuerte en marzo y fuerte en mayo a ganar la presidencia. Eso debe ser lo más importante. Y una fusión, ojalá, digamos, y creo que a la izquierda le sirve el proceso de fusión entre las diferentes tendencias que hay. Tenemos 31 organizaciones políticas, eso es un desastre. Pero el CNE sigue jugando gallo con eso. Entonces, ojalá podamos empezar a acotar el número de partidos, porque más partidos no es más democracia, creo que es mucho más confusión. De acuerdo. Es más confusión. Colombia es un partido y cualquier idea se convierte en partido. Exactamente. Ahora, quiero también que hablemos sobre otro aspecto de las elecciones, Alejandra, particularmente que usted ha planteado, que es el de la seguridad. Estamos hablando pues de un juego democrático que en la primera parte hablamos de las reglas y de cómo se debería financiar, y ahora estamos pidiendo democracia, pidiendo que haya consultas internas o cerradas o abiertas, pero hay condiciones en este país para hacer todas estas vueltas electorales que estamos planteando. ¿Estamos seguros de hacerlas? ¿Hay seguridad suficiente para ello? Colombia es un país que ha hecho elecciones en contextos de violencia y nosotros sabemos como colombianos hacer elecciones en contextos de violencia. Alfonso, nosotros hicimos un proceso electoral con 4 candidatos que fueron asesinando uno a uno y elecciones se hicieron. Hicimos procesos electorales con el Caguán y elecciones se hicieron. Entonces, no estamos en las mejores condiciones, lamentablemente se ha venido incrementando no solamente las acciones armadas por parte de los grupos ilegales, desde el 2018, este es el inicio de año más violento que hemos tenido, 1.404 acciones armadas
hasta el 8 de julio, 106 hechos de violencia política contra liderazgos políticos de alto perfil, de manera particular contra alcaldes y concejales. Entonces, no estamos en la mejor de las situaciones y esto, lo que ha venido pasando, sobre todo las últimas semanas, obliga a hacer una revisión del Plan Democracia que se aprobó el año pasado, obliga a revisar cuáles son las estrategias, además, de protección que se van a hacer para las diferentes candidaturas, porque también creo que es importante poner sobre la mesa algo que es absolutamente lógico, pero que hoy hace parte de la disputa política. Es imposible poner a 9.000 candidatos o 8.000 candidatos que vayan al Congreso, más 70, hoy tenemos 73 personas recogiendo firmas en todo el país para ser candidatos, más 31 partidos políticos con sus directivos y posibles candidatos, una escolta y un carro, que además nos sirve mucho porque pues tenemos 34 militares absolutamente formados secuestrados. ¿Eso qué significa? Que ese es un mecanismo claramente de protección, pero necesitamos tener otro tipo de estrategias para que se pueda hacer proselitismo electoral, pero también para que los ciudadanos puedan votar de manera libre o lo más libre posible de acuerdo a las condiciones que hay en algunos territorios de este país, ejemplo Guaviare. Fabio, ¿cómo ve usted la situación de seguridad? No, pues muy regular, y eso es preocupante porque yo siento que la violencia en Colombia se ha vuelto más sutil, digamos, menos de la época de Pablo Escobar, menos explosiva en el sentido literal y figurado, pero se ha vuelto, digamos, mucho más virulenta en algunos territorios. Colombia, y estos son datos de la Fiscalía y de la Policía, más o menos el 30 y pico % del territorio ya hoy está en manos de, digamos, ya vemos lo de grupos irregulares, entre terrorismo puro y duro, bandas criminales, narcotráfico puro, y eso es mucho territorio. Y empiezan, que ya lo vivimos con los paramilitares, ojo, esto ya lo vivimos, empiezan controlando pequeñas poblaciones, alcaldes que tienen muy poca importancia presupuestal, escúcheme, me refiero hacia los alcaldes, hasta que terminan cooptando senadores, gobernadores de capitales, digamos, de departamentos importantes y alcaldes de capitales importantes que tienen presupuesto muy significativo que termina en las manos y en los bolsillos de grupos irregulares. Entonces, eso a mí me preocupa y creo que estamos perdiendo la batalla del control territorial. Si lo de los militares hoy me parece de una gravedad impresionante, y a mí lo del helicóptero, no, lo del helicóptero es increíble. Me parece de una gravedad, porque es una guerra completamente simétrica, que la van a ganar con centavos versus millones de dólares que cuesta un helicóptero. Es que un helicóptero eso debe costar más o menos 12, 14 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí. Ese dron debió ser comprado con una tarjeta de crédito robada. Es decir, aunque hay la versión del presidente de la República que no fue un dron, sino que lo hicieron aterrizar y había unas cargas explosivas con los que... Pero cualquiera de las dos quiere decir que la guerrilla... No hay comparación, por supuesto. Claro, que la guerrilla ya puede doblegar un helicóptero de última tecnología con casi 0 pesos. Terrible, ¿no? Sí. Eso va a desequilibrar el Estado y lo va a dejar inerme. Y lo de Cali, además, digamos, una bomba. Pero lo de Cali siempre ha sucedido, es decir, las bombas siempre han sucedido. En cambio, hacer que un helicóptero Black Hawk... Lo del helicóptero una llamada que hacía, por ejemplo, Humberto de la Calle, que dijo nunca en el proceso con las FARC, nunca en esa guerra hubo una posibilidad de que hubiera una asimetría aérea ante las Fuerzas Armadas. Mira, yo creo que tenemos una discusión muy grande. Cuando Petro llega al poder, en 31 de los 32 departamentos hay presencia armada fuerte. El Clan Golfo había crecido en los últimos 4 años de 100 a 200 municipios y tenían presencia las disidencias y el combo de Mordisco en 7 departamentos y con 240.000 hectáreas de coca. Ningún presidente de Colombia ha podido coger un país en paz para uno poder medir a quién fue que le fue peor en ese tema. Pero es un tema de violencia estructural, es un tema donde se necesita negociar, pero es un tema donde tiene cosas deplorables, rechazan lo que pasó en Cali, es una salvajada, es un tema inhumano, es un tema reprochable desde el punto de vista. O sea, ¿de qué personas tenemos al otro lado con las que estamos tratando de discutir cuando son capaces de poner una bomba en plenas horas de la tarde, cuando en una calle muy transitada? Entonces también tenemos un nivel de degradación de las personas que están al otro lado que quieren combatir el Estado. Lo segundo, yo creo que hay que avanzar en temas de poder hacer la paz total, pero que las fuerzas militares van a tener que seguirles dando muy duro. Aquí va a tener que es garrote y zanahoria, como llaman, ¿no? Y garrote fuerte y zanahoria rápida. Porque lo cierto es que no podemos pasarnos toda la vida en Colombia en el mismo tema. Cada presidente que llegue tiene que tomar una decisión.
¿Cuántos combate? ¿Con cuántos acuerda? ¿Cuántos combate? ¿Cuántos acuerda? Y eso pasa por un tema esencial. Si nosotros no somos capaces de hablar del tema del narcotráfico, de una nueva política de drogas, no vamos a solucionar el problema. El problema de la violencia aquí está financiado y está, digamos, claramente dirigido por personas que viven hoy de ese negocio. Mientras un kilo de cocaína siga costando 120 millones de pesos en Estados Unidos o 135 en Europa, acá habrá gente dispuesta a matar y a morir por eso. Petro puede mañana desmovilizar 15.000 hombres, que a los 4 días habrán 500 más diciendo esta coca es mía. Entonces, ese es un factor fundamental para poder superar la violencia. Por lo que también es tan importante saber qué va a pasar con esa ofensiva de los Estados Unidos en el Caribe contra el narcotráfico, especialmente que pasa por Venezuela. Terminamos así el debate, la discusión sobre asuntos de la política colombiana. Gracias a Alejandra Barrios, Fabio Omar, Alejandro Campo. Gracias especialmente a todos los oyentes de Hora 20, que regresa mañana a las 7 de la noche.